Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio virtual que titulamos Las imágenes en cuestión, conversaciones en tiempos de pandemia, que tiene como objetivo, tal como su título anticipa, reflexionar a partir de la conversación y desde distintos puntos de partida, el arte, la filosofía, la política, acerca del mundo tan extraordinario que estamos viviendo y los mundos que podrían venir. Para esa tarea tan complicada, hoy vamos a conversar con Daniele Dottorini, que es profesor asociado de la Universidad de Calabria, Italia, crítico de cine, editor de las revistas Fata Morgana, Sentieri Selvaggi y Film Crítica, es colaborador de la revista Kilómetro 111, Ensayos sobre Cine, una revista argentina, es programador del Festival dei Popoli en Italia, un festival de cine documental, donde dirigió varias retrospectivas dedicadas a cineastas del cine contemporáneo. Es también autor del libro La pasión de lo real, el documental y la creación del mundo, y también profesor invitado desde 2016 para la Universidad Nacional de las Artes en Buenos Aires y en la Universidad Nacional de La Plata. Daniele, muchas gracias por compartir esta conversación. La primera pregunta es un modo de situarnos, es un punto de partida. Desde acá, desde Argentina, se percibe que la situación en Italia está un poco más controlada, aunque sigue siendo crítica, así lo parece. Quería preguntarte, como un modo de comenzar, ¿cómo estás percibiendo el clima cultural y político en Italia? Sí, es una pregunta muy compleja. Y bueno, antes que nada, gracias a vos por la invitación. Y pido perdón con anticipación por mi castellano así, un poco híbrido, yo diría. Eso demanda, es decir, una pregunta no muy simple porque hay que hacer como una historia. Ya estamos a 2 meses del comienzo del lockdown, del distanciamiento social, y hace muy pocos días, 4 días, que empezó la así dicha fase 2, la segunda fase en la cual se empieza a abrir un poco la situación. Y en este periodo, la percepción común, o sea, común a algunos, era claro, incertidumbre, de miedo en algunos casos, eh, de, de algo que no sabes cuándo termina, no sabes cómo se desarrolla, no sabes sobre todo eh, individuarlo, en el sentido que la primera cosa es que la percepción del mundo externo te cambia radicalmente. Y sobre todo porque al principio los discursos mediáticos, la comunicación mediática, era totalmente centrada sobre la cuestión sanitaria, la cuestión del peligro, la cuestión de la tensión, la cuestión de la situación sanitaria como se estaba desarrollando en Italia, porque Italia fue el primer país en Europa afectado por el virus. Lo encontró en forma muy masiva en algunas zonas, sobre todo, y cuando se cerró, por suerte, eso permitió a otras zonas, otras regiones de Italia, de estar más o menos tranquilas. Yo estoy en una zona en el centro de Italia y ahora hoy mismo hablaron del índice R0, el índice de infectividad del virus, y en mi región está R0,2, que es el más bajo de Italia. Es decir, que hubo hoy un infectado en relación a 1.400 pruebas y en esa zona. Eh, y entonces estamos, yo y otros, en una zona bastante tranquila, pero estamos aislados. Y
Lo que te estaba diciendo es que en la primera fase los discursos estaban todos sobre la cuestión sanitaria. Había muchas informaciones que faltaban, había muchas estructuras que faltaban y la curva crecía de manera exponencial. Hasta un momento en lo cual el gobierno logró organizar algunas cosas, las regiones lograron organizar algunas cosas, algunas regiones más que otras, eh, y ahora estamos en una situación a donde la curva se está no aplastando, sino bajando. Estuvimos como 20 días con la curva aplastada y ahora se está bajando sensiblemente. Y por eso hay esta primera fase de apertura y en 14 días hará una segunda fase. Es decir, la primera el 4 de mayo, la segunda el 18, para ver qué pasa en esos 14 días. Y ya desde 2 o 3 semanas los discursos están cambiando. Es decir, que desde el primato sanitario y por ejemplo, dónde encontrar barbijos, si tener guantes o menos. Ahora los barbijos se encuentran sin problema, a precio fijo, también guantes, y las ciudades están organizando sistemas de protección. Es decir, todas las estructuras abiertas son abiertas, pero con precauciones necesarias para poder hacer las cosas con relativa seguridad. Y lo que está cambiando es el orden del discurso. Del primato sanitario se pasó al primato económico y político. Es decir, que cuando se empezó a ver la salida, como la luz en el fondo del túnel, empezó de vuelta el debate político, empezó la lucha política, empezó la cuestión económica, antes al interior de Europa, porque ese sujeto político y cultural que es Europa es un sujeto que en este momento tiene una prueba muy importante de ver si tiene sentido su existencia. Y después un primer momento donde en realidad las cosas no iban bien, en ese momento se están armando varios paquetes de ayudos interior de la comunidad europea y eso va a ser muy importante eh, para salir económicamente de lo que son las consecuencias de esa situación. Daniele, en un momento tan difícil, que genera tanta incertidumbre como este, ¿qué puede hacer y decir el arte en general y el cine en No, particular? eso también es una pregunta con muchas respuestas. Es decir, a un nivel individual, por la multiplicación y la difusión de ofertas, de imágenes, también de artes, porque hay la posibilidad de visitar museos virtuales, exposiciones virtuales, eh, todos los canales están compitiendo para proponer on demand y gratuitamente, on streaming y gratuitamente, y todo un archivo enorme de materiales artísticos y culturales y teóricos y didácticos y obviamente cinematográficos. Um, pero eso tiene mucho que ver también con lo que estás buscando vos como persona, como individuo en ese sentido. Es decir, yo en los primeros tiempos y el hecho que tenía que trabajar, hacer didáctica a distancia y mi universidad se organizó para la didáctica a distancia, me llevó mucho tiempo y entonces yo no tenía este tiempo libre. La verdad que trabajé más que antes y sigo trabajando. Pero en la primera fase eso me pesaba mucho porque sentía que como necesitaba de ese tiempo.
de ese tiempo no libre, sino ese tiempo para pensar lo que estaba pasando, para reflexionar sobre transformaciones que yo, y no solamente yo, pienso eh, sean mutaciones profundas que van a afectar no solamente este periodo, sino también la vida de acá en adelante, por un periodo que no podemos determinar y no podemos determinar tampoco cómo van a afectar. Y entonces me interesaba mucho leer, discutir sobre esto con otros, con todos los medios disponibles. Es decir, por ejemplo, estas plataformas como Zoom, como Jitsi, como Skype, como el teléfono, mail y cualquier lugar. Y, eh, y en este caso, entonces, en esa primera fase, yo disfrutaba muy poco de la oferta cultural y artística, ni tenía la gana. Y porque, viste que muchos decían, bueno, quédense en casa, aprovechen para leer libros que nunca leyeron, para ver películas que nunca vieron. Y para leer un libro, para ver una película, vos necesitas eh, un estado de ánimo, una tensión, una mirada libre. Y la mirada no estaba libre. Y entonces yo leí muy poco. Y vi películas solamente como de animación, como películas totalmente, de animación para decir una cosa, sino películas que eran totalmente eh, de, la película de mi infancia, en ese sentido. Y después empecé más a trabajar también sobre algunas lecturas, algunas visiones, y en ese sentido recuperar también visiones del pasado que ahora te pueden decir algo. Es decir, hay películas que hablan de algunas situaciones que son distintas, pero al mismo tiempo ahora perceptivamente, retrospectivamente, te parecen como comunicar al presente. Por ejemplo, no hago el ejemplo de Contagion de Soderbergh porque es directo en ese sentido. Pero, por ejemplo, imagínate una película como This is not a film de Jafar Panahi. Es una película filmada totalmente adentro de una casa, donde él estaba eh, constreto, estaba como, no podía salir, estaba como prisionero en su casa, imaginaba cómo terminar la película que había empezado. Y hablaba enfrente de la cámara, lo escuchamos mientras habla al teléfono, lo vemos mientras desayuna o come, mientras se enoja, mira de la ventana. Y todo esto no tiene nada que ver con la situación, su situación no tenía nada que ver con la situación del coronavirus. Pero al mismo tiempo vos empezás a ver esta película y empezás a ver algo sobre la situación de estar encerrado en una casa y todo lo que trae consigo mismo. O pienso, por ejemplo, a Arirang, de Kinky Duke, donde él voluntariamente se aísla porque durante un rodaje su actriz casi perdía la vida. Entonces eso fue un shock para él y decidió alejarse del set e irse como en un campo, vivir en algo como una tenda, como sin habitación y al mismo tiempo filmándose. Y fue como una confesión. Y entonces hay, de un lado, en la película de Panahi, la idea del no poder hacer y tratar de inventar de hacer, que es una condición también que vivimos todos en ese momento. En el otro lado hay la idea de hablar para como, como esfogo, como situación de como liberación y también como reflexión sobre sí mismo, que es otra situación, porque yo creo que nunca como en este periodo hablé al teléfono en toda mi vida.
abría el teléfono y hablando obviamente, principalmente de esta situación. Y fue una necesidad de hablar, fue una necesidad. En ese caso, entonces, en primer lugar, es la recuperación de algo que es lo que hace siempre el cine, ¿no? Que no importa qué año es la película, no importa qué época, si la película te habla, quiere decir que tiene algo que decir también en ese presente. Y empecé a buscar esto en algunas películas, al mismo tiempo empecé, también estoy mirando un montón de películas por trabajo, porque empezó el trabajo de seleccionador para el Festival de Popoli, empezaron a llegar películas, y la primera cosa, por ejemplo, que yo noté eran que eran todas películas realizadas antes del coronavirus, las primeras que vi, y en muchas ocasiones yo la veía muy lejos, como eran películas que hablaban de un mundo, que era el mundo del año pasado, pues filmado en 2019, 2018, ¿no? Un poco antes, que me parecía otro mundo. Y ahora empiezo a ver películas realizadas ahora. Y eso me parece muy importante porque hay un cine que está empezando a reflexionar, a crear imágenes sobre una situación donde no había imágenes, sino la imagen es mediática. En este momento la información y las imágenes en particular abundan, tanto que pareciera que contribuyen solo a la confusión, al embotamiento perceptivo. Hace poco presentaste un libro titulado La pasión de lo real, el documental y la creación del mundo. ¿Qué puedes observar acerca del estado actual de las imágenes, sobre todo en estos últimos meses, ¿no? El modo en que las imágenes, no solo cinematográficas, circulan, el modo en que las imágenes se conectan con lo real. Sí. Y como cualquier situación de sobreabundancia, el riesgo es de perderse en estas imágenes. Es decir, que los más media están produciendo imágenes que son más o menos siempre las mismas imágenes. También las entrevistas a personajes que tienen una librería atrás, que es como un cliché en este momento. Y uno si no tiene una librería, tiene que pintarla o comprar una librería de cartón para no ser menos de los otros. El cine puede, la verdad que el cine puede trabajar ese flujo de imágenes como siempre hizo. Puede trabajar en un sentido cinematográfico, es decir, tratar de remontar, reutilizar este archivo fluido y móvil y construir una mirada, un análisis y una mirada. Y eso el cine de archivo lo hace continuamente. En otro sentido, puede ponerse otro tipo de pregunta, y yo hablo sobre todo del cine de lo real, del documental contemporáneo, de la forma bastante complicada y múltiple del cine documental contemporáneo, porque, por ejemplo, las películas que yo empiezo a ver son películas muy interesantes en ese sentido, porque como tratan de responder a varias preguntas que salen. La primera es la imagen como testigo, y es decir, hay algunos directores, por ejemplo, que empezaron a difundir en la web como convocatorias para que la gente envíe videos sobre su testimonianza o sobre imágenes de la ciudad desde su punto de vista. Y esos directores van a armar una película con miles, digo miles, serán mucho menos, con varias de estas imágenes que llegan a ellos. Y serán como la idea de una mirada colectiva intensa como idea de testimoniancia, eh, de un cuento colectivo sobre este periodo. Y es, creo, el primer nivel del cine.
Un segundo nivel es de trabajar sobre, por ejemplo, la relación entre un yo y el mundo, que siempre fue también una necesidad para el cine, no es algo nuevo, simplemente que cambia de intensidad, cambia de objetivo. Y recién el Festival de Tesaloniki, en Grecia, y que no se va a hacer en presencia, va a ser una edición online, y contactó a varios directores que habían participado a varias ediciones del festival, que eran como directores amigos del festival, para, eh, para producir con los instrumentos que tenían en la casa, porque estaban todos, claro, encerrados, una película sobre el coronavirus y ese proyecto que se llama Especies de Espacios trae su nombre de un libro de Georges Perec, Especie de Espacios, donde él hace como una mapa y una reflexión sobre los espacios de su vida, empezando por la hoja de papel blanca donde está escribiendo, hasta pasando a la mesa, la silla, el living, la cama, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta idea de filmar desde tu punto de vista, yo noté que muchas de esas películas, pequeñas películas, son cortos, hablan de esto, hablan de cómo filmar el mundo, hablan de qué mundo me llega. Hay una película, por ejemplo, de Denis Coté, donde él filma desde varias perspectivas de su casa, su techo, está en un edificio, un departamento en un edificio, filma desde la ventana, filma el techo, todo está vacío, filma ángulos de la casa y, en fin, filma la televisión. Y de una perspectiva bastante móvil, empiezan a llegar imágenes de películas, por ejemplo, de La aventura de Antonioni, donde está Jean Moreau que grita ya está, no quiero más. Es decir, como si el mundo está vacío, no puedo verlo más y el refugio es el cine que me puede hacer hablar. O, por ejemplo, Jazanke, que hace una película que es una maravilla, hecha con smartphone, pero editada, a donde hay un director de cine y un productor que se encuentran sin encontrarse verdaderamente, porque como entra, le miden la temperatura, después no se dan la mano, se dan con el codo, están a distancia, tienen mascaritas, si toca la tablet, tiene que limpiarse la mano, no le da en principio el café, le da con el plato, le da el flacón de alcohol en gel. Y entonces, ¿cómo parece, no? Una situación surreal, cómica, parece un poco Jacques Tati, en un sentido, de Playtime. Y termina con los dos que finalmente se sacan el barbijos. Reconocemos que uno de ellos es el mismo Jazanke, y empiezan a ver una película, o sea, imágenes de una película, se imaginamos que están hablando de una película para hacer, y se sacan los barbijos porque están tomando un café. Y después se ponen barbijos de vuelta y se ponen a ver la película, o sea, esas imágenes, y las imágenes son las imágenes de un asembramento enorme de personas, todas estrechas, que están como oscilando, como si fueran bailando o moviéndose al ritmo de una música. Puede ser el público de un concierto, por ejemplo. Entonces hay dos personas aisladas a distancia que miran una imagen de un mundo que no puedes ver. Y entonces me interesó mucho ese tipo de pregunta, que es el segundo nivel después del testigo, es el nivel de la relación con lo externo, el interior y el exterior. Y después hay un tercer nivel, que es un nivel político, que está empezando, y hay, por ejemplo, una película que vi recién, vi hace 2 días, de Stefan Kreuse, y
que utiliza imágenes que son imágenes desarrolladas por una compañía que está desarrollando un proyecto de cámaras de seguridad con termosensores, es decir, que como que mapan toda la ciudad y mapan las personas y le pueden mesurar la temperatura. Y esas imágenes parecen casi invertidas, como el negativo. Es decir, que el blanco resulta negro y el oscuro resulta más blanco. Y entonces él cuenta una historia que al mismo tiempo una reflexión, un diario, eh, mostrando esas imágenes que no sabemos qué son, lo dice solamente al final. Y entonces te parece que estás mirando una película distópica, una película de ciencia ficción, y no es ciencia ficción. Es algo totalmente contemporáneo. Eso también me parece. Entonces hay el nivel del testigo, el nivel de la reflexión entre interior y exterior y el nivel político, que me parecen los tres niveles en los cuales empieza a moverse el cine.